El frío del hospital no era nada comparado con el hielo en la mirada de Laura. Se sentía en los huesos de Alejandro, un frío que la morfina no podía tocar. Llevaba 3 días en esa cama de un hospital público de Sao Paulo, con el sonido rítmico de los monitores como única compañía constante. El diagnóstico había sido repentino, un colapso por agotamiento extremo que reveló una condición cardíaca subyacente. Necesitaba reposo, cuidado, afecto. En cambio, tenía a Laura. Ella estaba de pie junto a la ventana, mirando el tráfico gris de la avenida de abajo, con el teléfono presionado contra la oreja. Llevaba un vestido de seda azul que parecía insultantemente caro en la habitación descascarada. Su voz era un susurro excitado, lleno de una vida que parecía drenarse de la habitación cada vez que miraba a su marido. Sí, Ricardo, lo entiendo. Es una oportunidad increíble, decía. Por supuesto que estoy lista. Siempre lo he estado. Una pausa. Una risa que sonó como cristales rotos en el silencio del cuarto. No, él estará bien. Es más fuerte de lo que parece. Alejandro cerró los ojos. Sabía quién era Ricardo. El jefe de Laura. Un hombre que ella describía con un brillo en los ojos. Un hombre de trajes a medida, relojes suizos y un poder que a ella la hipnotizaba. Un poder que Alejandro, en su deliberada simplicidad, su trabajo como consultor independiente, desde su modesto apartamento, nunca pareció tener. Laura terminó la llamada y se giró hacia él. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de impaciencia. Era Ricardo, dijo, como si fuera una obviedad. Me ha ofrecido el puesto de directora de proyectos. Incluye un viaje a Zúrich la próxima semana para cerrar un trato. Laura, el médico dijo que necesito... Necesitas descansar, lo sé, le interrumpió, agitando una mano con desdén. Y lo harás. Pero yo no puedo poner mi vida en pausa, Alejandro. Llevo años trabajando para esto. Años. Mientras tú te conformabas con tus pequeños proyectos, yo construía una carrera. El desprecio en su voz era un veneno familiar. Cada éxito de ella era un recordatorio del supuesto fracaso de él. Él había elegido una vida sin ostentación, una vida donde el valor no se medía en saldos bancarios o títulos corporativos. Pensó que ella compartía esa visión cuando se casaron. Qué ciego había sido. No te pido que pongas tu vida en pausa, dijo él, con la voz debilitada por la enfermedad. Solo te pido que seas mi esposa por unos días más. Laura soltó una risa amarga y hueca. Se acercó a la cama, pero no para tocarlo. Su bolso de diseño cayó sobre la silla con un ruido sordo. ¿Tu esposa? ¿Qué significa eso, Alejandro? ¿Significa quedarme aquí, oliendo al antiséptico y desesperación, mientras la oportunidad de mi vida se escapa? ¿Significa seguir atada a un hombre cuya mayor ambición es leer libros y pasear por el parque? He terminado. Se acabó. Cada palabra era un golpe. Él la miró, tratando de encontrar a la mujer de la que se había enamorado, la que se reía de sus chistes y decía que admiraba su calma en un mundo frenético. No quedaba nada de ella. Frente a él había una extraña, una mujer hambrienta de un mundo que él había dejado atrás voluntariamente. Ricardo me ha ofrecido más que un trabajo, continuó ella, con la barbilla en alto, una confesión cruel envuelta en orgullo. Me ha ofrecido un futuro con alguien que comparte mis ambiciones, alguien que no tiene miedo de ganar. Me voy con él, Alejandro. El monitor cardíaco a su lado aceleró su pitido. Un dolor agudo, más profundo que cualquier dolencia física, le atravesó el pecho. La había visto coquetear en las fiestas de la empresa. Había notado sus mensajes de texto nocturnos, su creciente distancia. Pero este abandono en su momento de mayor vulnerabilidad, era una crueldad que nunca había imaginado. ¿Te vas? ¿Ahora? Susurró él. Sí, ahora. He hecho mis maletas. Me mudaré a su apartamento en Jardins. Ya no hay nada para mí en ese pequeño piso nuestro, con sus muebles viejos y sus sueños rotos. Se detuvo en la puerta. El abogado se pondrá en contacto contigo para el divorcio. Sé justo. No tienes mucho, así que no debería ser complicado. Y con eso, se fue.
El sonido de sus tacones alejándose por el pasillo fue el sonido de su vida desmoronándose. Alejandro se quedó solo, mirando el techo manchado. Las lágrimas que no había derramado por su diagnóstico ahora corrían por sus sienes, empapando la almohada del hospital. Se sentía despojado, humillado, reducido a nada. Pero debajo del dolor, una brasa comenzaba a arder, una resolución fría y dura. Él le había dado a Laura la oportunidad de ver al hombre, no a la cuenta bancaria. Le había ofrecido un amor genuino, un refugio de la superficialidad del mundo, y ella lo había arrojado a la basura por la primera baratija brillante que se cruzó en su camino. Cerró los ojos, no por el dolor, sino por la concentración. Laura y su jefe Ricardo trabajaban en Quantum Solutions, una de las empresas de tecnología más grandes de Brasil. Una empresa que, según Laura, era el epítome del éxito y el poder. Una empresa cuyo dueño era un misterio, una figura enigmática que nunca aparecía en público, conocido solo por sus iniciales en los documentos fundacionales. AB. Alejandro extendió la mano temblorosa hacia su viejo teléfono en la mesita de noche. Marcó un número de memoria. «Miguel», dijo, con la voz ahora firme, despojada de toda debilidad. «Soy yo. Activa el protocolo Amanecer. Quiero una junta extraordinaria del Consejo en 3 semanas. Y Miguel, quiero que me prepares un perfil completo de un tal Ricardo Silveira, director de operaciones. Quiero saberlo todo. Absolutamente todo». Colgó el teléfono. El pitido del monitor cardíaco se estabilizó, ahora marcando un ritmo fuerte y constante. El hombre abandonado en la cama del hospital estaba desapareciendo. En su lugar, Alejandro Vasconcelos, el fundador y propietario secreto de Quantum Solutions, estaba empezando a despertar. Y el mundo que Laura creía haber conquistado estaba a punto de temblar hasta sus cimientos. Las siguientes 3 semanas fueron una tortura para Laura y un paraíso para Ricardo. Mientras Alejandro se recuperaba en la soledad de su apartamento, al que había regresado tras el alta, ella se sumergía en el lujo. El apartamento de Ricardo era un palacio de cristal con vistas al Parque Ibirapuera, con mármol de Carrara en los baños y un vestidor más grande que el antiguo salón de Alejandro. Los regalos eran constantes: joyas, ropa de diseñador, cenas en restaurantes donde una botella de vino costaba más que el alquiler de su antiguo hogar. Ricardo era todo lo que Alejandro no era: audaz, socialmente agresivo, ostentoso. Y ella lo amaba por ello. Hablaban de Alejandro una sola vez. ¿Ya firmó los papeles?, preguntó Ricardo mientras se anudaba una corbata de seda. Mi abogado dice que se está resistiendo un poco. No sé qué quiere. No tiene nada con qué negociar, respondió Laura, aplicándose un labial rojo sangre. Dale lo que pida. Unos cuantos miles de reales para que nos deje en paz. Es el precio de la libertad, dijo él, riendo. Laura se sintió poderosa. Había escapado de su vida mediocre. Había elegido al ganador. El día de la junta extraordinaria llegó. Se anunció como una reunión para toda la empresa en el auditorio principal del imponente edificio Quantum Solutions. El ambiente era eléctrico. Circulaban rumores de una posible fusión, una adquisición o un gran cambio de liderazgo. Ricardo estaba en su elemento, caminaba por el escenario, dueño y señor, saludando a los ejecutivos. Laura estaba en primera fila, mirándolo con adoración. Él era su Dios y este era su templo. «Buenos días, equipo Quantum», comenzó Ricardo, su voz resonando en los altavoces. «Hoy es un día histórico. Durante los últimos 5 años, he tenido el privilegio de liderar esta increíble empresa hacia un crecimiento sin precedentes. Y hoy, estamos a punto de dar nuestro siguiente gran salto». Mientras Ricardo hablaba, un hombre mayor y distinguido subió silenciosamente al escenario y se quedó a un lado. Era el señor Ferreira, el presidente del Consejo de Administración, un hombre raramente visto, pero universalmente respetado. Ricardo pareció momentáneamente desconcertado, pero continuó. Como decía, estamos ante un nuevo horizonte de... Disculpe, Ricardo, interrumpió el señor Ferreira, su voz tranquila pero con una autoridad que silenció al auditorio. Gracias por sus palabras.
pero la agenda de hoy ha cambiado. Ricardo palideció. ¿Qué significa esto, señor Ferreira? No estaba en el programa. Hay asuntos más importantes que los balances trimestrales, dijo Ferreira, dirigiéndose a la multitud. Durante años, el fundador y verdadero propietario de Quantum Solutions ha preferido permanecer en el anonimato. Creía que una empresa debe ser juzgada por su innovación y su ética, no por el culto a la personalidad de su líder. Dejó la gestión diaria en manos de un consejo, confiando en que elegirían líderes que compartieran sus valores. Valores de integridad, respeto y humanidad. Hubo una pausa cargada de tensión. Laura sintió un extraño escalofrío. Recientemente, continuó Ferreira, nuestro fundador se ha visto obligado a reevaluar si esos valores se están defendiendo. Ha observado desde la sombra cómo la cultura de la empresa se ha desviado hacia la arrogancia y la superficialidad. Ha visto cómo se recompensa la ambición despiadada por encima del carácter, y ha decidido que el anonimato ya no es una opción. Las puertas dobles del fondo del auditorio se abrieron. Todas las cabezas se giraron. Un hombre caminó por el pasillo central. No llevaba un traje caro, sino un sencillo pantalón de lino y una camisa de botones, ropa de calidad pero discreta. Estaba más delgado que antes, pero sus pasos eran firmes, su mirada serena y penetrante. Laura sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su corazón comenzó a latir con una fuerza dolorosa contra sus costillas. El mundo pareció ralentizarse y enmudecer. No podía ser. Era una pesadilla, una alucinación. Era Alejandro. Su Alejandro. El hombre al que había llamado fracasado. El hombre al que había abandonado en una cama de hospital. Subió al escenario y se situó junto al señor Ferreira, que le puso una mano en el hombro. «Damas y caballeros», anunció Ferreira con una claridad rotunda. «Permítanme presentarles al cerebro detrás de todo lo que ven, el accionista mayoritario, el fundador y, a partir de hoy, nuestro nuevo CEO interino, el señor Alejandro Vasconcelos». Un jadeo colectivo recorrió el auditorio, pero para Laura y Ricardo, fue como si una bomba hubiera detonado en silencio. Ricardo estaba congelado, con la boca abierta y el rostro blanco como el mármol. Laura sentía que iba a vomitar. La mirada de todos en la sala parecía clavada en ella. Sus colegas, sus amigos, todos la habían visto llegar del brazo de Ricardo, la nueva reina del imperio, y ahora veían al rey destronado, al que ella había desechado, revelado como el verdadero emperador. Alejandro se acercó al podio. No miró a Laura, no miró a Ricardo. Se dirigió a sus empleados. «Buenos días», dijo, y su voz, la misma voz suave que ella había despreciado, ahora llenaba el vasto espacio con una autoridad innegable. «Lamento esta interrupción. Fundé esta empresa con un principio simple. La tecnología debe servir a la humanidad, y eso empieza aquí dentro, con cómo nos tratamos los unos a los otros. La dignidad no es un bono de fin de año, es un requisito diario. El respeto no se exige, se gana». Su mirada se desplazó lentamente por la primera fila y se posó, por un instante, en Ricardo. «He revisado los registros financieros y de gestión recientes, y he encontrado irregularidades, contratos inflados, favoritismo en las promociones y un ambiente de trabajo que fomenta el miedo en lugar de la colaboración. Esto se acaba hoy». Luego, su mirada finalmente encontró la de Laura. No había odio en sus ojos, ni siquiera ira. Había algo peor, una profunda y tranquila decepción. Fue una mirada que la desnudó por completo, exponiendo toda la fealdad de su ambición, la vacuidad de sus elecciones. En ese instante, su vestido de seda se sintió como harapos, sus joyas como grilletes. «Habrá muchos cambios», concluyó Alejandro. «Mi primera orden del día es una auditoría completa de todos los departamentos directivos. El señor Ricardo Silveira», dijo, con una frialdad cortante, «está relevado de sus funciones con efecto inmediato. La seguridad lo acompañará a su oficina para recoger sus efectos personales. La señora Laura Méndez». Su nombre salió de sus labios, y ella se encogió como si la hubiera golpeado.
Queda suspendida de empleo y sueldo mientras dure la investigación sobre las irregularidades en su reciente ascenso. La reunión ha terminado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, un murmullo que creció hasta convertirse en un clamor. La gente se puso de pie, algunos aplaudiendo, otros simplemente atónitos. Ricardo fue escoltado fuera del escenario por 2 guardias de seguridad, con el rostro desencajado por la incredulidad y la humillación. Laura se quedó paralizada en su asiento. El mundo de lujo que había construido en 3 semanas se había evaporado en 3 minutos. No era solo la pérdida del trabajo o del estatus. Era la aniquilación pública de su juicio, de su carácter. Había apostado todo al caballo equivocado, solo para descubrir que el hombre que había despreciado era el dueño del hipódromo. Vio a Alejandro alejarse del escenario, rodeado por miembros del consejo, sin dedicarle una segunda mirada. Y en esa indiferencia, Laura comprendió la verdadera magnitud de su error. No solo había perdido un futuro de riqueza, había traicionado y abandonado a un hombre bueno, un hombre de un valor incalculable que ella había sido demasiado ciega para ver. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, estaba completamente sola. El derrumbe fue total y brutal. En menos de 24 horas, las tarjetas de crédito de Laura fueron canceladas. El coche de empresa desapareció del aparcamiento del edificio de Ricardo, y sus pertenencias fueron empaquetadas en cajas de cartón y dejadas en la conserjería. Ricardo, enfrentado a cargos de fraude corporativo, le dejó un único y cruel mensaje de voz. Esto es culpa tuya. Nunca debí involucrarme contigo. Luego, su número fue desconectado. Los amigos que la habían adulado en cenas caras ahora no respondían a sus llamadas. Sus colegas de Quantum Solutions la evitaban como si tuviera una enfermedad contagiosa. Pasó de un penthouse en Jardins a la habitación de invitados de una vieja amiga de la universidad. Un espacio pequeño lleno de la compasión y la lástima que ella tanto despreciaba. Pasó las primeras semanas en un estado de negación furiosa. Era culpa de Alejandro, su juego retorcido. Era injusto. Pero a medida que los días se convertían en semanas y su cuenta bancaria se vaciaba, la ira dio paso a un miedo helado. Buscó trabajo, pero la noticia de su suspensión y su conexión con el escándalo de Ricardo la habían convertido en una paria en el sector tecnológico. Nadie quería contratarla. Se vio obligada a vender sus bolsos de diseño, luego sus joyas, pieza por pieza, para pagar el alquiler de un minúsculo apartamento en un barrio obrero. El mármol de Carrara fue reemplazado por linóleo agrietado, las vistas panorámicas, por una pared de ladrillos. La mujer que se había burlado de la simplicidad de Alejandro ahora contaba las monedas para comprar el pan. Por primera vez en su vida, experimentó la verdadera inseguridad, la humillación de una nevera vacía y el pánico de un futuro incierto. Mientras tanto, en Quantum Solutions, la transformación era palpable. Alejandro desmanteló la cultura tóxica que Ricardo había creado. Promovió a gente talentosa y humilde que había sido ignorada. Creó un fondo de ayuda para empleados en crisis médicas o personales. Una iniciativa inspirada directamente en su experiencia en el hospital. Hablaba con los limpiadores y los técnicos con el mismo respeto que con los directores. Se convirtió en una leyenda dentro de su propia empresa. El dueño multimillonario que vivía como un hombre común para no olvidar nunca lo que era real. Después de 2 meses de miseria, Laura tocó fondo. Estaba sentada en su colchón en el suelo, comiendo fideos instantáneos cuando vio una entrevista de Alejandro en la televisión. Hablaba de segundas oportunidades, de cómo las empresas y las personas podían cambiar. No había rastro de venganza en su voz, solo una convicción tranquila. Fue entonces cuando la última capa de su orgullo se resquebrajó, dejando al descubierto un arrepentimiento crudo y doloroso. Se dio cuenta de que el problema no era el juego de Alejandro, el problema era ella. Su ceguera, su codicia, su crueldad. Él le había dado todo lo que importaba y ella lo había despreciado. Con el corazón en un puño, tomó una decisión. No iba a pedirle que la perdonara, no iba a pedirle que la recuperara. Iba a pedir algo mucho más difícil,
una oportunidad de redimirse a través del trabajo, la única vía que le quedaba para recuperar una pizca de su propia dignidad. Consiguió una cita a través del Departamento de Recursos Humanos, bajo el pretexto de discutir su suspensión. Cuando entró en la oficina del CEO, el mismo espacio donde Ricardo había reinado con su arrogancia, se sintió diminuta. Alejandro estaba de pie, mirando por la ventana panorámica. Se giró para mirarla y, por primera vez desde aquel día en el hospital, estuvieron solos en la misma habitación. «Laura», dijo él, con voz neutra. «Alejandro», respondió ella, su voz temblorosa. «No he venido a poner excusas. Lo que hice fue imperdonable. Fui cruel, ciega y estúpida. Te abandoné cuando más me necesitabas porque me dejé seducir por el brillo falso del dinero y el poder». Las lágrimas corrían por su rostro, pero no trató de ocultarlas. «He perdido todo, y me lo merezco. Pero estoy aquí para rogarte. No por tu perdón, porque no lo merezco, ni por nuestro matrimonio. Estoy aquí para rogarte por mi empleo». Él arqueó una ceja, sorprendido. «¿Tu empleo? ¿Por qué querrías trabajar aquí?» «Porque no tengo nada más», dijo ella con una honestidad brutal. «Y porque necesito una oportunidad para demostrar, a mí misma más que a nadie, que puedo ser algo más que la persona horrible en la que me convertí. Trabajaré en el almacén, limpiaré los suelos, serviré café. No me importa. Solo necesito una oportunidad para ganar mi sustento honestamente y reconstruir algo, cualquier cosa, de las ruinas de mi vida». Alejandro la estudió durante un largo momento. Vio a la mujer rota frente a él. No había rastro de la arrogancia de antes, solo desesperación y una chispa de sinceridad. «La dignidad del trabajo es algo que siempre he respetado», dijo finalmente, con voz suave. «Hay una vacante en el departamento de archivo. Es un trabajo de nivel inicial. El salario es bajo. Es un sótano sin ventanas. Si de verdad quieres empezar de cero, ese es el punto de partida». Laura asintió, las lágrimas de alivio mezclándose con las de vergüenza. «Lo acepto. Gracias, Alejandro. Gracias». «No me lo agradezcas», dijo él, su rostro serio. «Este no es un regalo, es una prueba. Veremos si la humildad que muestras hoy es real o solo el último recurso de alguien que no tiene otras opciones». Salió de la oficina sintiendo el peso de esa prueba sobre sus hombros. La humillación fue profunda, pero bajo ella había una extraña sensación de ligereza. Por primera vez, su futuro no dependía de un hombre, ni del lujo, ni del estatus. Dependía únicamente de su capacidad para trabajar, para perseverar y para, quizás, algún día, volver a respetarse a sí misma. La verdadera redención, se dio cuenta, no sería un gran gesto, sino 1.000.000 de pequeños pasos en la oscuridad del sótano. Los meses que siguieron fueron una lección de humildad aplastante. Laura, que una vez dio órdenes a equipos enteros desde una oficina con vistas, ahora pasaba sus días en un sótano polvoriento, organizando documentos antiguos. Sus manos, antes cuidadas con manicuras semanales, se agrietaron por el papel y el polvo. Comía su almuerzo sola, un sándwich casero, en un banco del parque, observando a las ejecutivas que antes eran sus iguales. Al principio, cada día era una batalla contra la amargura y la vergüenza. Pero lentamente, algo empezó a cambiar. En la monotonía del trabajo, encontró una especie de paz. No había nadie a quien impresionar, ninguna política de oficina que navegar. Solo el trabajo. Y por primera vez, lo hizo con una diligencia nacida no de la ambición, sino de la necesidad y un creciente deseo de hacer algo bien, por pequeño que fuera. Comenzó a observar a la gente que antes le era invisible, los limpiadores, el personal de mantenimiento, los mensajeros. Aprendió sus nombres, escuchó sus historias. Vio la dignidad en su trabajo honesto, la resiliencia que ella nunca había poseído. Le ofrecieron sonrisas y, a veces, un café. Gestos de bondad que valían más que todas las joyas que Ricardo le había regalado. Alejandro observaba desde la distancia. Le llegaban informes de su supervisor. Es la primera en llegar y la última en irse.
Nunca se queja. Vio a través de las cámaras de seguridad cómo compartía su almuerzo con una de las limpiadoras cuya hija estaba enferma. Pequeños actos que revelaban un cambio de carácter más profundo. Un día, mientras trabajaba en los archivos, Laura encontró los planos y documentos originales de la fundación de Quantum Solutions. Vio las notas escritas a mano por Alejandro, sus sueños para la empresa, su visión de crear no solo tecnología, sino una comunidad. Por primera vez, entendió al hombre con el que se había casado, su pasión silenciosa, su genio oculto. Y el arrepentimiento la golpeó con una fuerza renovada, pero esta vez estaba mezclado con admiración. Inspirada por su visión, comenzó a usar sus noches para algo más que dormir. Basándose en los problemas que veía entre sus compañeros de bajo rango, redactó una propuesta detallada para un programa de bienestar para empleados, que incluía desde microcréditos de emergencia hasta apoyo para la educación de sus hijos. Era un plan ambicioso, nacido de su experiencia en la cima y su nueva comprensión desde el fondo. Sin esperar nada, se lo entregó al jefe de recursos humanos. Una semana después, fue convocada de nuevo a la oficina del CEO. Entró con el corazón palpitante, esperando ser despedida. Alejandro estaba sentado detrás de su escritorio, con la propuesta de ella en sus manos. «Leí tu plan», dijo él. «Es brillante. Es exactamente el tipo de iniciativa que he estado buscando». Laura se quedó sin palabras. «Has visto un problema real y has propuesto una solución humana y práctica», continuó él. «Has demostrado más visión en este documento redactado en tu tiempo libre que muchos de mis directores en un año entero». La miró directamente. «Quiero que lideres este proyecto. Te doy un presupuesto y un pequeño equipo. Será una nueva división dentro de la empresa, el Departamento de Dignidad y Bienestar del Empleado». Las lágrimas brotaron de los ojos de Laura, pero esta vez eran de una gratitud abrumadora. «No sé qué decir». «No digas nada», dijo Alejandro, su voz más suave. «Demuéstralo con tu trabajo. La redención no es una palabra, Laura, es una acción, y luego otra, y otra. Has dado el primer paso». No hubo un abrazo, ni una reconciliación romántica. Su matrimonio estaba roto, una consecuencia de sus acciones que ambos sabían que era irreversible. Pero en esa sala se forjó un nuevo tipo de relación, basada en un respeto ganado a pulso. Alejandro no había olvidado el pasado, pero había elegido creer en la posibilidad de cambio. Y Laura, a través del sufrimiento y el trabajo duro, finalmente se había convertido en una persona digna de esa segunda oportunidad. Años más tarde, el programa de Laura se convirtió en un modelo para otras empresas en Brasil. Transformó miles de vidas, creando una cultura de lealtad y apoyo en Quantum Solutions, que se convirtió en su mayor activo. Ella nunca volvió a buscar la riqueza o el estatus, encontrando un propósito mucho mayor en servir a los demás. Alejandro continuó liderando la empresa con su sabiduría tranquila, demostrando que el verdadero poder no reside en el dinero, sino en la capacidad de ver y elevar el valor en cada ser humano. Su historia se convirtió en una leyenda silenciosa en los pasillos de la empresa, un recordatorio de que la caída más dura puede ser el comienzo del ascenso más significativo, y que incluso el corazón más equivocado puede aprender a latir de nuevo, esta vez al ritmo de la humildad, la gracia y una redención bien merecida. ¿Crees que las personas pueden cambiar de verdad o las circunstancias solo las obligan a actuar diferente? Deja tu opinión en los comentarios. Nos encantaría leer lo que piensas. Y si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más relatos que tocan el alma.